Colectivi presenta a los Lady Brothers. Muy verdad. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí saludándolos desde Querétaro, México. Soy Wii y mi hermano Pepe Panda. ¿Cómo estás, hermanito? Hola, maestra, muy bien. Estoy en completo éxtasis cultural porque nos tienen ascuas con el capítulo 60. Nos dejó una semana esperando. Ya lo sé, espero que todos nos hayan extrañado en esta semana que no estuvimos, pero pues bueno, es que estas épocas para quienes andamos en el tema de la docencia, los cierres de semestre siempre son como complicados, pero además esta semana traemos un librazo que ameritaba como darle todo el tiempo y todo el espacio que se requiriera y ni así logré digerirlo como lo hubiera querido porque de verdad es que es una joya lo que leí esta semana. Y, y bueno, no lo leí en una semana, lo leí en bastante más, ahorita les cuento, pero el libro que traemos para hoy se llama El infinito en un junco. ¿En un Funko? No, en un junco con J. Ok. Ajá. Y bueno, la verdad es que este libro me recordó en gran medida por qué es que tenemos este podcast de libros, porque es este libro que te nutre tanto que de verdad no te puedes quedar con ello para ti sola. O sea, ese libro que me habría encantado que hubieran leído muchos de mis maestros de historia a lo largo de mi vida para que me hubieran explicado muchísimas cosas con la sencillez que lo explica esta autora española que es Irene Vallejo. Esta obra se trata de un ensayo sobre los libros, sobre la lectura, el pensamiento, los orígenes de todos estos elementos en la antigua Grecia. Y bueno, es tan rico en referencias que realmente me tomó pues mucho más tiempo de lo que normalmente me toma leer un libro. O sea, me costó mucho trabajo porque pues quería tomar nota de todo, quería que se me grabara todo. O sea, era el éxtasis ñoño para los que lo puedan entender, ¿no? Ok. Entonces, entonces la realidad es que, pues, esta idea como de la amplitud del conocimiento, de lo inacible de todo lo que está ahí, es precisamente como la apuesta del infinito en un junco. Porque, por una parte, esta idea del conocimiento como algo inagotable, infinito, y además la noción, pues, de esta inmensidad inacible que se halla precisamente en los libros. Ajá. Por eso, pues muchos autores, como Borges, entre ellos, han hablado de la biblioteca como el universo, ¿no? Como el universo que otros llaman la biblioteca, porque se trata como de una red de ideas que conectan con otras ideas y que dan lugar a más ideas y así de manera exponencial van creciendo, ¿no? Y esa es la riqueza de los libros y todo el conocimiento que está en ellos. Y es la idea justamente de este infinito a la que se refiere Irene Vallejo, y pues además, esta autora tiene un doctorado en letras clásicas, ajá, que es pues toda la cuestión de Grecia y Roma concretamente, y que pues utiliza su amplísimo bagaje cultural para explicarnos cómo van surgiendo estos primeros esbozos de escritura, del registro documental de la palabra, y por eso entonces viene aquí esta idea del junco, ¿no? Hablar del infinito en un junco, que además me parece una imagen sumamente poética para hablar de, pues, de todo esto que ella quiere transmitir. ¿Por qué? Porque el junco de papiro, pues es una planta que hunde sus raíces en el río Nilo y sus tallos son del grosor del brazo humano, ¿no? Y de ahí entonces se desprendían como estas capas a partir de donde se elaboraban los papiros. Ajá. Y este papiro se vuelve entonces, pues, esta primera noción del libro como algo flexible, fácil de transportar y llevar a estas expediciones. Entonces, a grandes rasgos, el libro, es muy interesante porque viene esta palabra del junco, ¿no? De ahí se obtenían los primeros papiros y en los primeros papiros se consignó las primeras palabras escritas que trascenderían y que estarían ahí como para
transmitir y enviar ese conocimiento. Entonces, básicamente el libro está como dividido en dos grandes rubros, que serían Grecia primero y Roma, ¿no? Pero a la vez en la historia de estos dos grandes imperios, la autora va intercalando con ejemplos, anécdotas de todas las épocas, ¿no? Desde la Edad Media hasta películas de nuestros tiempos, referencias, libros más actuales, en fin, una serie de ejemplos y de cuestiones que te hacen que no solamente sea como esta historia de datos e información, fechas, personajes, sino como una reflexión de cómo estaban ellos procesando toda esta información, cómo llevaban a cabo todo ello. Entonces, por eso decía yo que este es el tipo de clase que a mí me hubiera gustado recibir, en donde la historia se contara con la reflexión a lo que llega, la reflexión que desencadena, y también pues sería como la clase que me encantaría poder dar, ¿no? Pero pues está como en un nivel muy, muy elevado, pero digo, muy fácil de leer, pero a la vez con una cantidad de información que de verdad es una joya, una súper joya este libro. O Entonces, sea, bueno, te decía, ajá, es como este podcast, pero en un libro. Todo. sí, haz de cuenta, una joya, pero condensada. Ah, Y la modestia aparte, ¿eh? entonces, bueno, la verdad es que pues está como esta primera parte en donde el centro es Grecia, por cronología, digamos, en donde aparecieron muchos datos que me impactaron porque los supe por primera vez y otros que afinaron de algún modo lo que ya sabía. Entonces ella empieza explicando cómo Alejandro Magno, que había sido alumno de Aristóteles, cuando tenía tan solo 24 años de edad, funda Alejandría en la isla de Faro. Ajá. Y la existencia de esta isla le había sido revelada en un sueño por un anciano que se le aparece y le recita unos versos de la Odisea, explicándole que esa isla que él tenía que conocer estaba frente a bueno, que él tenía que llegar a visitar, estaba frente a las costas egipcias. Y entonces, pues Alejandro Magno inicia toda esta expedición, conquista territorios hasta que llega a Egipto y efectivamente funda la ciudad de Alejandría y esta isla que está frente a la costa, pues es en donde construye esa torre enorme para que sirva como referencia para las embarcaciones y por eso es que hoy le llamamos Faro, porque esa era la isla donde se asienta el Faro de Alejandría. Ajá. Oh. Mm. Y entonces de aquí viene Ptolomeo, que era un personaje muy cercano a Alejandro Magno, era su amigo de toda la vida, y que a la muerte de Alejandro Magno, que muere muy joven, él se queda como faraón de Egipto. De hecho, pues Ptolomeo también se configura como un sospechoso de esa muerte porque fue muy raro que después de todas estas expediciones. El caso es que Alejandro Magno, como tenía la educación de Aristóteles, él valoraba mucho el conocimiento. Y Ptolomeo, al llegar a Egipto y no comprender nada de la cultura egipcia, pues él empieza a tratar de llevar como todas sus costumbres y la burocracia, y después de esta fundación, pues se encarga de reunir todo el conocimiento que existía en el mundo, ¿no? Entonces manda como a su gente a conseguir todos los papiros que hubiera en las tierras conocidas, en donde hubieran cosas escritas, manda a todo el mundo para que los traigan por las buenas o por las malas, porque tampoco necesariamente eran los métodos más ortodoxos, Sí, para era como de, desarrollar ve y escaneame esto o tómale una foto exactamente. con tu celular, ¿verdad? Así es. Entonces, pues a partir de esto, él desarrolla el museo y la biblioteca de Alejandría, que convertirá como en este primer hito de concentración de todo el saber, ¿no? Todo el saber del mundo en ese momento. Y pues bueno, así es como se empieza a surgir toda esta, pues este cúmulo de información, este templo del saber, el museo era el lugar de las musas, porque entonces hay que recordar que toda esta, pues esta visión de los griegos con respecto al conocimiento era prácticamente una religión de la sabiduría, ¿no? Era una fe por la cultura que nace pues como un credo religioso, con un lado místico,
una especie de promesa de salvación, porque para ellos lo único que merece la pena es la educación. Entonces, por eso esta Grecia aportó tanto a la cultura, a la filosofía, al conocimiento del mundo. Ajá. Y eso también es importante entenderlo porque, pues por eso es esta importancia y esta centralidad del conocimiento en su educación. Y entonces, otro dato que va platicando aquí Irene Vallejo es que para el siglo II antes de Cristo, el rey Eumenes de Pérgamo, que está en la actual Turquía, era una ciudad pues igual de influencia griega, quiso crear su propia biblioteca para competir con la de Alejandría. Y entonces, Ok. para entonces ya era Ptolomeo V, que en venganza corta el suministro de papiro a Pérgamo, ¿no? Porque este papiro se producía en Egipto por estos juncos que crecían en el Nilo, ¿no? Ok. Entonces, él corta el suministro porque no quiere que nadie opaque la biblioteca de Alejandría. Y entonces, aquí en Pérgamo empiezan a desarrollar una técnica ancestral que es la de utilizar la piel de becerro o de oveja o de cabra, la secan en cal y se producen como unas láminas blancas que tienen esta característica de ser más más durables, perdón. Y entonces, ¿cómo se llamaron estas láminas de animal para escribir oriundas de Pérgamo? Yo. A ver, Pergamino. muy bien, si a veces nada más los chistes no te ayudan, pero bien que sabes. Entonces, pues sí, Es parte del personaje. Efectivamente, ahí en Pérgamo, y a partir de esta como guerra de poder, surge el pergamino. Y es otro lugar, otro espacio físico que también registrará la palabra, ¿no? Entonces, pues todo esto constituye, o sea, obviamente, este es como unos chispazos, unos highlights que obtuve ahí de lo de Grecia, porque es muchísimo más amplio, el libro es muy, y pues hasta en este resumen o en esta reseña, en este comentario que yo les doy, pues esta parte es lo que tiene que ver con el periodo helenístico, ajá, o el helenismo, que pues fue como una primitiva forma de globalización, como lo llama Irene Vallejo, ¿no? Porque entonces las costumbres y la lengua griega se popularizaron en todos los territorios conquistados pues por Alejandro Magno. Y o sea, este helenismo comprende históricamente, o sea, los acontecimientos que delimitan ese periodo es la muerte de Alejandro Magno hasta el suicidio de la última soberana helenística que venía de esta dinastía Ptolomeo, que es Cleopatra VII de Egipto, que es entonces cuando Roma toma ahora pues la batuta, ¿no? Los romanos conquistan estos territorios, los romanos que eran más bien como de un tipo bárbaro, sin educación, porque pues dice el autor, hay que recordar que Rómulo mata a Remo y entonces fundan Roma. Ya van perdiendo 1-0 por iniciar con un homicidio, ¿no? Con un fratricidio. Y luego para poblarla manda decir que todos los criminales prófugos en esa zona no serían perseguidos y estos son los primeros pobladores de Roma. Pero entonces, como eran puros hombres, pues luego tienen que hacer el rapto de las Sabinas porque les hacían falta mujeres. Entonces, todo había sido una serie de atropellos y de barbaridades, ahí sí, que pues cuando llegan a empezar como a extender sus dominios y todo esto, ellos conquistan los territorios que antes tenían esta influencia griega y a todos los esclavos que hacen parte de bueno, más bien a todas las personas que hacen sus esclavos, muchos de ellos pues eran sabios de Grecia. Entonces los hacen sus esclavos, pero luego para hacerlos después los instructores de sus hijos, porque al final los romanos sabían que los griegos en sabiduría eran top, ¿no? Ok. Y pues a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, ya en el siglo XIX con otras grandes potencias conquistando países, bueno, ¿qué pasa con el español en los territorios de la Nueva España? Pues no es que aquí hayan venido los españoles a pedir que les enseñaran a hablar zapoteco o náhuatl, ¿no? Sino que ellos llegaron e impusieron su lengua. Sin embargo, los romanos, que llegaron a dominar los territorios griegos,
sí pidieron que les enseñaran griego, porque sabían que esa era la lengua de las élites y de la cultura. Ajá. Ok. Incluso en el siglo I y II, después de que, o sea, ya de nuestra era, en Roma las bibliotecas tenían que tener 2 cuerpos para ser bilingües, o sea, las construcciones se formaban de 2 espacios, una en griego y la otra en latín, porque obviamente, pues los griegos ya tenían 7 siglos de literatura, mientras que los romanos apenas un par de siglos, ¿no? Mm. Y, y pues bueno, los romanos también hacen su aportación y a ellos construyen una cosa que se va a conocer como códice, que eran ya libros que estaban engarzados con anillos, ¿no? Ya un poco más el formato que conocemos hoy, como un engargolado, digamos, un anillado. Y empieza a cambiar un poco el formato. Incluso los cristianos empiezan a preferir el formato de códice porque en caso de una persecución les resulta como más fácil escondérselo. Años más tarde, el Corán describiría, por ejemplo, a los cristianos como gentes del libro, Ok. ajá, con un cierto respeto y asombro porque conservaban este códice. Ajá. Y esto entonces da pie a que el autor haga, por ejemplo, reflexiones sobre la clandestinidad de ciertas lecturas, sobre la clandestinidad de los libros. Y aquí es como te cuento que va pues haciendo estas reflexiones que conectan esa antigüedad clásica con lo que hoy tenemos, ¿no? Cómo es esta estructura y esta historia del pensamiento, no solamente de los libros, y cómo un formato nuevo no sustituía por completo al otro. De hecho, pues fue algo como un poco contrastado para mí, porque yo lo leí, porque el libro como es de importación, la verdad es que está caro en México, pero ya tenemos la novedad que ya está a punto de salir en una edición más barata, y pues yo lo leí en digital, pero realmente es un libro que voy a tener en físico, sí o sí, porque estoy enamorada del libro, ¿no? Y pues da lugar, como te digo, a una serie de reflexiones en torno a muchos temas y pues habla entonces de esta idea de que un formato nuevo no sustituye al anterior, ¿no? Y que muchas de las cosas, por ejemplo, con respecto a estos rollos de papiro o rollos de pergamino que se usaban antes, pues quedan tan fijos en la cultura que, por ejemplo, pues seguimos utilizando esta expresión como el rol del actor. El rol del actor se refiere a que los actores antes utilizaban pues precisamente este rollo de pergamino o de papiro para decir sus diálogos y hoy seguimos utilizándolo aunque pues, no sea propiamente un rollo lo que utilicen, ¿no? O, Ok. o el scroll, que hacemos el scroll down incluso en el formato, en las pantallas de los teléfonos inteligentes, etcétera, pues scroll es la forma inglesa de este rollo manuscrito, así se llamaba, ¿no? Y pues es lo que nosotros llamamos para avanzar la pantalla. Ajá. Ok. Entonces, pues ese es a grandes rasgos lo que hay en este libro maravilloso. De verdad que a quien le guste la cultura grecolatina no se lo puede perder. Está fabuloso, está bien escrito, está fácil, tiene reflexiones de nuestra vida, pero del conocimiento y la lectura, el pensamiento, una serie pues, de ideas que habla en torno pues, a la presencia de los libros, a cómo la palabra escrita hace que nuestro pensamiento se vuelva más duradero, porque mientras solamente lo decimos y queda al aire, pues cuesta a veces más trabajo como asimilarlo por completo. Y en cambio, cuando queda fijo, nos da la oportunidad de reflexionarlo, de masticarlo varias veces y darle esta oportunidad. Entonces, pues este es el episodio 60, con un libro que habla sobre los libros. Y pues una vez más agradezco muchísimo su atención. Aquí vamos a estar echándole los kilos porque verdaderamente este es uno de los libros que motiva a saber más y pues ojalá se den el espacio de leerlo porque es una joya. Y bueno, ya que me vas a prestar el micrófono, aprovecho también para decirles que si quieren saber más de la historia de Roma, que nos platicó la maestra, hoy se estrenó Dios Temis, el capítulo 7,
que justamente va a hablar de Rómulo y Remo. Muy bien. Ahí pueden ir a aprender un poco más y luego van a conseguir el librito. El de Diosa Temis es exclusivo de YouTube, pero los libros, recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube y no importa que no lo vean en YouTube, lo pueden escuchar en Spotify, en Amazon Music, en Overcast, y sí. Pero pues sí me gustaría mucho que se suscribieran al canal, ¿verdad? Así es. Y pues bueno, síganos en nuestras redes sociales. Recuerden que yo estoy como Libro Pensadora en Instagram y Pepe Panda como Pepe Panda en todas sus redes sociales también. Que aparece abajito. Así ¿Sale? que hoy no hay saluditos porque ya me pasé de nuestro límite de tiempo, pero pues este libro me daba para 5 capítulos más, pero tampoco les quiero spoilear todo. Vayan y acérquense y pues vayan por su libro para que nadie lea por ti. Bye, bye. Bye.